Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Esta vez desde la facilidad de Smooth On en Pensilvania para presentarles una serie de 3 videos que muestran el proceso de fabricar elementos en RC. La primera parte consta de la fabricación de estos elementos en forma curva para crear unos encofrados. La segunda parte vamos a hablar de la instalación de estos elementos. Y en la tercera parte vamos a abundar en el tema de fabricación de unos mesones que van a ser instalados en estas facilidades. Hoy se encuentra con nosotros nuestro amigo Ricky. Ricky, ¿qué tal? Hola José, Bienvenido. mucho gusto, gracias. Excelente. Ricky va a hablar en relación del proceso de esta primera parte. Para comenzar, Ricky, ¿cuál fue la inspiración de este proyecto? Claro, José, cómo no. La idea fue el utilizar GRC para elementos estructurales. Normalmente hemos visto el GRC utilizado para elementos decorativos, quizás para recubrimientos o acabados. En este caso, queremos utilizarlo más para una estructura. El diseño que se utilizó se conoce como Art Deco. Muy famoso, se popularizó en los años 20 y se utiliza alrededor del mundo, especialmente quizás en ciudades como Nueva York se puede ver. Entonces, decidimos tomar estos edificios como modelo para crear este diseño. Excelente. Entonces, ¿cómo parte de la idea, porque me está hablando de un concepto, de una idea, a la fabricación de lo que tenemos frente a nosotros, que es el modelo, ¿no? Si así lo veo. Sí, en videos pasados hemos mostrado quizás cómo hacer los modelos en una máquina de CNC o de algo natural, ¿no? En este caso queríamos hacer algo un poco más orgánico, así que todo fue hecho a mano. Es decir, que sí, que esto está básicamente fabricado a mano, de una forma básicamente artesanal. Correcto. Empezamos con un diseño en la computadora, luego de que teníamos el dibujo, entonces lo dividimos en varias partes. Luego cortamos cada parte en madera y la ensamblamos para tener el diseño completo. Utilizamos masilla para cubrir ciertas áreas donde hubiera espacio y también arcilla para construir otras áreas. Aquí tenemos un modelo que está en un acabado blanco. ¿Por qué es blanco y no, digamos, el color madera original? ¿Y qué ventajas tiene de hacer ese proceso? Claro, una vez tuvimos todo ensamblado, entonces aplicamos una capa de pintura blanca para asegurarnos de que la superficie fuera uniforme. Y supongo que entonces te ayuda también al proceso de aplicar algún sellador, algún desmoldante que vas a utilizar posteriormente. Claro que sí. Luego de que ya teníamos todo listo, aplicamos un sellador llamado Sonite Wax para asegurarnos de que no tuviera porosidad la superficie. Luego aplicamos una capa de Universal Mold Release, que es un desmoldante. Entonces luego estaba listo para vaciar el caucho, que fue el Vitaflex o Vitaflex 60. Vitaflex 60, que es un caucho de poliuretano de una dureza 60. Correcto. ¿Por qué se escoge esa dureza? ¿Por qué se escoge ese caucho en específico? Se escogió ese caucho. Bueno, la serie Vitaflex lleva en el mercado ya más de 15 años. Entonces es una serie muy probada, que se ha probado y de hecho se diseñó específicamente para vaciar concreto. Entonces es muy resistente a la abrasión y es muy buena para producción y este tipo de aplicación. Vitaflex 60, excelente. ¿Qué tiempo de desmolde tiene el Vitaflex 60? Alrededor de 16 horas, dependiendo de las condiciones del taller, la temperatura, todo esto puede afectarlo, pero alrededor de 16 horas. Ricky, tomando en consideración que este modelo es totalmente plano y vas a vaciar el caucho y creas entonces un molde, el molde va a quedar igualmente plano, ¿cómo consigues que de ese molde plano vaciar y obtener estructuras totalmente curvas? Esa es una muy buena pregunta, José. A pesar de que el Vitaflex 60 es la serie más rígida, es el más rígido en la serie, sigue siendo flexible. Entonces construimos una plataforma con curvas en ambos lados. Si una parte estaba hacia arriba, podías hacer el panel de afuera. Si la usábamos del otro lado, podíamos hacer el panel de adentro. Entonces con la misma plataforma, el mismo molde, pusimos a hacer ambos paneles. No, excelente, eso lo hace realmente un proceso costo efectivo, ya que con un solo molde puedes hacer ambas estructuras, ¿no? Correcto, que no necesita sí. diferente tamaño. El vaciado del cementicio, que en este caso estamos hablando de RC, ¿requirió algún tipo de proceso especial diferente debido a su forma curva? No, la mezcla fue la mezcla estándar de GRC, que incluye el Fortan BF774. Este polímero que añadimos en la mezcla le da fuerza máxima
al panel y también la hace más denso, lo que da el beneficio agregado de que es resistente al agua. Además de eso, se utilizó el cemento blanco Portland tipo 1 y se le añadió 1% de pigmento marrón para darle el color que queríamos. Estás pensando en los tacos. Yo creo que sí. Pimiento. Tradicionalmente, en el concepto de GRC se utilizan, primero se aplica a pistola para crear ese efecto de libre de burbujas y ese tipo de cosas. Se aplican 2 capas. En este caso se utilizó ese mismo sistema. Sí, exactamente. Las primeras 2 capas con una pistola de tolva. Luego se le pasa una brocha para asegurarnos de que no haya aire atrapado o burbujas en la superficie. Una vez ya las primeras 2 capas se ponen opacas o nubladas, sabemos que estamos listos para las siguientes capas. Entonces las siguientes capas sí tienen la fibra de vidrio AR. Una vez tenemos esa textura de 19 milímetros de profundidad, entonces le ponemos 2 anclas y lazos para luego la instalación. Y ya esos son elementos que quizás vamos a cubrir en la segunda parte, que tiene que ver con la parte estructural. ¿Qué peso tienen estos, en promedio, estos paneles? Sí, alrededor de, el panel de afuera es un poco más grande, entonces pesaba alrededor de 110 kilos, el de adentro un poco más corto y alrededor de 98 kilos. Sí, o sea que son 2 tipos de largo, son 2 tipos de estructura. ¿Utilizaste un solo molde? Hablamos de eso, ¿no? Sí, un solo molde. Planeamos para eso, de que uno era más alto y más corto. Entonces, si notas, dejamos un poco de espacio en las orillas. Esto permite de que podamos simplemente mover la pared un poco hacia adentro y ya el de adentro queda un poco más corto. Es decir, que utilizamos un solo molde, una sola estructura para crear la parte curva. Eso lo hace realmente costo efectivo. O sea, que son buenas noticias para nuestros amigos el que puedas hacer con un solo molde y una sola estructura este tipo de elementos. Y ya entonces, listos para instalar, Ricky. Correcto. Se montó en el remolque y al lugar de trabajo. Y ya pues entonces en la segunda parte vamos a estar cubriendo todos esos detalles de cómo se instalan eso. Gracias, Ricky, por la explicación. Como no, mucho gusto. Y a ustedes, amigos, gracias por mantener la comunicación con nosotros y los esperamos en la segunda parte, donde vamos a explicar con lujo de detalle el proceso de instalación de estos elementos curvos. Un proyecto muy interesante. Gracias.